La CGT, por lo menos la parte mayoritaria de la CGT, se constituyó en movimiento político y reclama o milita por tener candidaturas en las listas el año que viene en las elecciones. ¿El gobierno estimula eso? Bueno, no es mi responsabilidad ese aspecto, pero la verdad la historia del peronismo lo estimula. Cuando nació el peronismo nosotros teníamos un cupo femenino, cupo sindical y cupo político. Siempre el movimiento obrero no solo formó parte, digamos, de la organización social, sino también del sistema de decisión política. ¿Campo? Si me permiten dos, una política y una más focalizado en el tema que es la especialidad de la ministra. ¿Qué tal, Kelly? ¿Qué tal? Se ha hecho como una suerte de sentido común, un discurso que circula, que hay que hacer una reforma del régimen laboral sí o sí. Nadie explicita en qué momentos. Hay voces como la del Papa que dijo que sin organización social es imposible, no hay trabajadores. Y otras más. La cuestión que yo le quería preguntar es, ciertamente, la ley de contrato de trabajo es del año 1974, se sancionó en la época de Isabel Perón, que era presidenta, y prácticamente hubo algunas modificaciones, pero es la base. También hay que reconocer que los modos de producción han cambiado y eso que algunos llaman flexibilización es una realidad. Entonces yo concretamente le pregunto a usted que tiene larga experiencia política y en estos temas, ¿cuáles serían las puntas para un razonable proyecto que no genere más desigualdad, digamos, por decirlo de alguna manera? Nosotros no estamos pensando en una ley de esas características. Sí pensamos que esas modificaciones se tienen que dar a través de la negociación tripartita en los convenios colectivos de trabajo, como efectivamente se están dando. Por ejemplo, en el convenio colectivo automotriz con ESMATA ha habido modificaciones significativas, lo mismo con petroleros. Y en muchísimos otros convenios se introducen esas modificaciones que efectivamente, como recién decías vos, Carlos, lo que hacen es reconocer hechos concretos de modificación en el modo de producción. Pero no ley, no una ley general. No creemos que haga falta. La segunda, si me permiten. Claro, Sí, claro, Carlos, Carlos, obvio. por favor. Kelly. Notamos que la ministra te trata de vos y vos la tratás de usted. Bueno, pero bueno. No, bueno, pero ella No, es entendemos no, y además el código de ella respeto. sabe bien, nos conocemos hace muchos años. Claro, eso digo. La segunda pregunta es la siguiente, empezaría. Bien acotó Edi que en realidad la CGT no es un bloque homogéneo. Hay como diversas corrientes y en algunos casos enfrentadas dentro de la propia CGT. Entonces mi pregunta sería, la CGT, que usted conoce también, además nació el movimiento nacional sindical peronista con lo que decía Edi justamente de pedir lo que se llama espacios de poder, pero para un proyecto. No. Entonces, la pregunta sería, ¿la CGT tiene su propio candidato a presidente? Porque Alberto Fernández, que no fue invitado a ese lanzamiento, anunció que él se va a presentar como precandidato a presidente, ¿no? Para mí la unidad en un ámbito orgánico no es uniformidad. La unidad es tener la capacidad de construir mecanismos para resolver las diferencias. Incluso en la CGT diferencias políticas. Yo no sé si todos los compañeros de la CGT van a apoyar a un único candidato o candidata. Es probable que en algunos casos no concuerden todos en la misma candidatura si efectivamente podemos resolver, como tenemos planteado, que todas las candidaturas se resuelvan en la PASO. ¿Cuándo va a bajar la pobreza, ministra? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo está bajando? Está bajando y va a bajar más. ¿Cuándo llegaremos a los valores mínimos históricos de Argentina en pobreza? Mira, sinceramente te digo, cuando nosotros estábamos en la campaña del 2019 teníamos una cantidad de proyectos para modificar estas cosas y en ninguno de esos proyectos estaba ni la pandemia
ni la última guerra, que han afectado los ingresos en todo el mundo. Así que hoy con la globalización se mueven las alas de una mariposa en China y tenemos un impacto inmediatamente en otros lados. Nuestro objetivo, nuestro horizonte es la reducción significativa de la pobreza y la verdad para eso también necesitamos fortalecer el proyecto político y la continuidad, porque en cada etapa en que volvemos hacia atrás hay un sector que después no recuperamos. Si hubiera una PASO, ¿el presidente debería presentarse? No, si hubiera una PASO es legítimo que si tiene interés se presente. Debería presentarse. Pero la hago al revés. ¿Sería políticamente conveniente que Alberto Fernández, siendo presidente, se presente a una PASO? Mirá, yo creo que conveniente se verá en el contexto. Creo que es una posibilidad. Ahora, cuando se convoca una PASO también se puede construir una lista de unidad. Por ejemplo, la candidatura presidencial o no. La verdad que todavía estamos bastante lejos de esa situación. La legitimidad para presentarse para mí la tiene. ¿Cuál es el momento en que podrían ir llegando las definiciones? ¿Cuál debería ser? Y el primer trimestre del año que viene. Marzo. ¿Y el número de inflación de marzo va a ser el lanzamiento de una cosa o de otra dentro del Frente de Todos? Yo creo que va a ser bastante condicionante. A ver, perdón, porque cuando hablamos de inflación, digo, el ritmo es tan alto de cómo se ha acelerado la remarcación de precios desde junio hasta parte, que la desaceleración podría ser un 3%, y aún así sigue siendo un número muy tóxico para muchos argentinos y comparado o ponderado con otras economías del mundo también. Entonces, ¿qué sería un resultado exitoso para marzo? Mirá, la meta que planteó el ministro de Economía es alrededor del 3%, que como vos decís no es el paraíso, es el purgatorio, pero en relación al 7 y pico % que fue lo de junio, donde se dio el impacto todavía de la pandemia, más la guerra, más la crisis que generó la renuncia del exministro de Economía, fue de más de 7%. En consecuencia, para nosotros, un sendero descendiente por el cual en marzo estemos alrededor del 3% es una meta muy interesante. Y desde el punto de vista de tu cartera, y que yo te escuchaba hace 2 meses, creo que fue, en la conferencia con Victoria Tolosa Paz, hablar de cómo encaran ustedes el proyecto de reducción de asistencia del Estado en materia de programas sociales para encararlo por el lado del trabajo. Pasaron cosas en el medio y digamos, eso fue un tema de mucha polémica. ¿Estamos en un contexto en donde Argentina pueda revertir la asistencia vía planes sociales para empezar a que juegue el mercado de oferta laboral genuino? Es que no es planes sociales o mercado, es planes sociales o política de empleo, porque en la política de empleo nosotros también tenemos mecanismos de subsidio para lo que es capacitación, entrenamiento, incorporación a prueba, digamos, en un determinado periodo. Estamos también eliminando por un año lo que es contribuciones patronales en esos casos. Así que siempre estamos hablando de una política activa del Estado, no una política donde decimos dejamos de asistir y que el mercado se ocupe. En ningún caso esa es nuestra posición. ¿Por cuánto tiempo tiene que asistir el gobierno? Mientras haga falta. ¿Y cuánto tiempo puede llegar a hacer eso? Digo, ustedes tienen que proyectar gastos, digo, con el Ministerio de Economía trabajan en conjunto, tienen que presentar eso ante otros organismos. ¿Cuánto tiempo se muestran esos papeles? Mira, eso se ve con la creación de empleo. Ya te digo, nosotros estamos viendo una creación de empleo muy importante, más de 820.000 puestos de trabajo nuevos desde la crisis del 18 de Macri hasta el tercer trimestre de este año. Eso neto de lo que pasó en pandemia, etcétera. Sí. Así que me parece que vamos en un camino que, bueno, podrán decirnos que nos gustaría que fuera tal vez más dinámico, pero que el contexto general tampoco lo está permitiendo. Cristina hace un rato enumeró un par de deudas de la democracia, cumpliéndose 40 años el año que viene. ¿La democracia sindical no está dentro de esas deudas de la democracia?
habiendo sindicalistas que casi van a cumplir 40 años al frente del mismo sindicato? Por ejemplo, Cavalieri, si completa el mandato que acaba de asumir. Lo que pasa es que Cavalieri tuvo una elección, para tomar el caso que vos decís, ¿no? Que puede ser odioso hablar en particular, pero... No, digo dirigentes que duran más de 3 décadas al Tuvo frente una de los elección reciente donde renovó por 2/3 de los votos con una participación masiva y con oposición, sin lista única. De manera que... Y con la una verdad, paritaria nosotros, de 57%. 60 y pico. O 60 y pico Sí. por ciento, o sea, la más baja de todas. ¿Perdón? La más baja de todas. Ah, vos decís paritaria, está en este momento, esa paritaria no es anual. Y en este momento está precisamente en revisión. Creí que me hablabas de la cifra con la que había ganado. Pero entonces, ¿hay democracia sindical en la Argentina? Para mí sí, y además hay absoluta libertad de organización gremial.